Hola, ¿qué tal? Somos los residentes del primer año del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE. Vamos a hablar sobre fisiología respiratoria. Somos los doctores Astrid Lucero Schirling Ocampo, Juan José Morando Pantoja y su servidor Eduardo de la Cruz Baltasar. Empecemos por hablar sobre lo que es la ventilación pulmonar. Bien, la respiración tiene 4 funciones principales: la ventilación pulmonar, la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono hacia las células y desde ellas, y la regulación de la ventilación. Bien, para lograr la respiración hay que realizar un movimiento mecánico. Este movimiento es movimiento ascendente y descendente del diafragma, por el cual se lleva a cabo la respiración, digamos, espontánea, una respiración sencilla, simple, y por la elevación y el descenso de las costillas para cambiar el diámetro anteroposterior del tórax. Esto generalmente ocurre cuando hacemos una respiración forzada para forzar la entrada o salida de aire extra de la cavidad torácica. Los músculos inspiratorios, aquellos músculos que van a forzar la entrada de aire al tórax, son los músculos intercostales externos, los músculos esternocleidomastoideos, los serratos anteriores y los escalenos. Y los músculos expiratorios tal cual que van a forzar la salida de aire del diafragma son los rectos del abdomen y los intercostales internos. Estos obviamente aparte del diafragma, que es el músculo tal cual intrínseco de la respiración. Bien, para lograr el movimiento de aire hay que considerar unas presiones que originan este movimiento. Los pulmones, hay que tener en cuenta que los pulmones flotan en el líquido pleural entre ambas capas pleurales. Asimismo, colapsan si no hay fuerza que los mantenga insuflados. Los pulmones están compuestos de un tejido fibroso o elástico que, si no hay una fuerza que los mantenga insuflados, tienden a colapsar expulsando todo el aire. Por lo tanto, si hay una falla en las presiones pleurales, los pulmones tienden a colapsar hacia adentro y no tener la capacidad de insuflar aire. Entre estas presiones hay que considerar la presión pleural, que tiene una ligera presión negativa de menos 5 centímetros de agua en reposo y de menos 7 centímetros de agua durante la inspiración. La presión alveolar, que durante la inspiración baja a menos 1 centímetro de agua y aumenta a más 1 centímetro de agua, arrastrando 0.5 litros de aire consigo. Y la presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar. Es una medida de las fuerzas elásticas que tienden a colapsar los pulmones. Esto se ve aquí reflejado en la tabla. Podemos ver cómo al momento de que desciende la presión alveolar aumenta el volumen pulmonar. Asimismo, cuando desciende la presión pleural aumenta también el volumen pulmonar de aire que se inspira. Hay que considerar también la presencia del surfactante y la tensión superficial que genera en los alvéolos. Debido a la condensación de la humedad en el aire, los alvéolos están repletos de agua en su interior. Esta agua, de no ser por el surfactante, impediría la correcta difusión del oxígeno a través de su superficie. Entonces, las células celulares de tipo 2 secretan este surfactante que disminuye la tensión a un doceavo, facilitando así la expansión pulmonar. Cuando una persona tiene deficiencia en este surfactante por daño en las células, como por ejemplo una persona que es fumadora crónica, tienden a no producir suficiente surfactante y así a no tener una adecuada difusión de oxígeno a través de los alvéolos. Perdóname, ahí está. El volumen de reserva inspiratoria es el volumen adicional de inspirado desde un volumen corriente normal, que es cerca de 3 litros. ¿Qué significa esto? Es el volumen que nosotros inspiramos extra cuando nosotros estamos respirando de forma normal y forzamos la entrada de aire. Podemos aspirar hasta 3.000 mililitros extra de aire. El volumen de reserva expiratoria es el volumen de aire que se puede expulsar mediante una expiración forzada. Si nosotros forzáramos la salida de aire de los pulmones, expulsaríamos un volumen cerca de 1.100 mililitros. El volumen residual, que es el aire residual en los pulmones, es de cerca de 1.200. ¿Por qué esto? Porque a pesar de que nosotros tratemos de expulsar todo el aire, hay un punto en el que los pulmones ya no van a dar para expulsar más. Entonces, ese aire que va a quedar tanto en los pulmones como en la vía aérea, tanto superior como inferior, alcanza un volumen de 1.200 mililitros. Bien, ya que entendemos sobre el volumen, hay que entender sobre las capacidades. La capacidad inspiratoria es la cantidad de aire que una persona puede inspirar, que es de 3.500 mililitros.
La capacidad residual funcional es el aire en los pulmones tras una respiración normal, que es de 2.300 mililitros. La capacidad vital es el aire máximo que puede expulsar una persona tras una inspiración máxima, es de 4.600 mililitros. Y la capacidad pulmonar, o sea, el total de aire que puede mover un pulmón, es de 5.800 mililitros. En esta gráfica podemos ver cómo la suma de los volúmenes da las capacidades. Podemos ver aquí, este es el volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen que nosotros podemos inspirar adicional al que ya tenemos. Así el volumen de reserva inspiratoria, aquí es el volumen de reserva expiratoria, el volumen corriente, que es el volumen que movemos de forma normal. Aquí vemos cómo cuando inhalamos fuertemente sube el volumen a casi 6.000 mililitros, y luego cuando expulsamos todo de forma voluntaria a lo máximo que podemos, llega hasta casi 1.000 mililitros. Bien, la cantidad de aire nuevo que pasa hacia las vías respiratorias cada minuto es el volumen respiratorio minuto, que es el volumen corriente, 500 mililitros, lo que respiramos de forma normal, por una frecuencia respiratoria que generalmente va entre 12 hasta 20 respiraciones por minuto, que da a un máximo de 6 litros por minuto lo que movemos. La ventilación alveolar. Su función es renovar el aire de las zonas de intercambio gaseoso de los pulmones. El aire del espacio, hay que considerar el aire del espacio muerto, que es de 150 mililitros. La frecuencia de ventilación alveolar es el volumen de aire que entra en los alveolos cada minuto y es igual a la frecuencia respiratoria por la cantidad de aire nuevo en cada respiración. Que esto da, una ventilación alveolar es a 12 respiraciones por minuto, a más o menos 500 mililitros menos el espacio muerto, da una capacidad de 4.200 mililitros por minuto. Bien, las funciones de las vías respiratorias. La tráquea, los bronquios y los bronquiolos tienen una composición anatómica especial. Como recordaremos, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos tienen una composición de cartílago que la hace rígida, evitando así su colapso. Que es un tejido sujeto a dilatación simpática de los bronquiolos. Es decir, cuando estamos bajo situaciones de estrés, estos bien pueden contraerse o pueden dilatarse para facilitar la entrada de aire. Asimismo, la constricción parasimpática de los bronquiolos, que se ve afectada igual en situaciones de estrés, ¿no? Y está afectada también por factores locales como histamina y sustancias de reacción lenta de la anafilaxia. Esto es durante una reacción alérgica, por esto mismo estas vías respiratorias se ven contraídas. Asimismo, esta vía respiratoria produce un moco que bate a una frecuencia de 10 a 20 veces por segundo para batir los productos de desecho o micropartículas o microorganismos que se encuentren atrapados en esta capa de moco. Bien, dentro de las funciones de las vías respiratorias está el reflejo tosígeno y el reflejo del estornudo. Durante un reflejo tosígeno se ve irritada la vía aérea, más o menos de donde está la carina hacia arriba, que es muy susceptible a la irritación. Entonces, cuando llega esto, viaja el estímulo, se produce un intenso cúmulo de presión dentro de la cavidad torácica y al mismo tiempo se cierra la vía aérea, provocando así que la presión se acumule, que de pronto sale a una velocidad de 120 a 160 kilómetros por hora, así expulsando todas las partículas que puedan estar irritando la vía aérea. Lo mismo pasa con el estornudo, tanto la tos como el estornudo, solo que la tos sale por la boca y el estornudo debería salir por vía nasal. Otra función es la función de la nariz, que entre sus funciones está calentar el aire, más o menos calienta un volumen de 160 centímetros cuadrados de aire por inspiración, asimismo humidificarlo y filtrar sus partículas cuando son mayores a 6 micrómetros. Otra función de las vías aéreas es la vocalización, así como la fonación, la articulación y la resonancia. Bien, la circulación pulmonar. El pulmón, como recordaremos, tiene dos tipos de circulaciones. Una circulación de bajo flujo y alta presión, que es dada por las arterias bronquiales, que son ramas de la arteria aorta, y una circulación de alto flujo y baja presión, que es sangre venosa para intercambio gaseoso, que vienen de las arterias pulmonares, que son salidas del ventrículo derecho. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo el pulmón tiene dos tipos de circulaciones, una circulación funcional y una circulación nutricia. La circulación nutricia es aquella que le va a dar
nutrición a los tejidos pulmonares y la circulación funcional o fisiológica la que va a causar o va a dar origen al intercambio gaseoso. Bien, hay que recordar los vasos pulmonares, que son la arteria pulmonar, que son arterias muy distensibles, que como ya lo mencioné, vienen salidas del ventrículo derecho, así como los vasos bronquiales, que llevan sangre oxigenada y drenan hacia la aurícula izquierda. Esto va hacia el pulmón, cuando regresan a la aurícula izquierda llenas de sangre para que pasen al ventrículo izquierdo y a la circulación mayor. Los vasos linfáticos son también muy importantes en esta cuestión, ya que ayudan a drenar el líquido que por defecto se produce en los pulmones. Debido a la circulación, tiende a haber una fuga de líquido hacia los pulmones, que si no fuera drenada por los vasos linfáticos, producirían un edema pulmonar. Bien, las presiones en el sistema pulmonar. La presión en la arteria pulmonar es de aproximadamente 25 milímetros, tiene un inicio durante la diástole de 7 milímetros de mercurio y puede ir hasta 25 durante la sístole. Durante la sístole llega a 25 y desciende hasta 7 u 8 durante la diástole, con una media de 15. El volumen de sangre en los pulmones es de aproximadamente 450 mililitros, que es cerca de 70 mililitros de este volumen está en los capilares pulmonares. Los pulmones sirven como un reservorio de sangre. Al tener una gran capilaridad, una gran cantidad de vasos sanguíneos, tienen una cantidad de soportar sangre muy grande. Asimismo, las cardiopatías pueden desplazar sangre desde la circulación sistémica a la circulación pulmonar, causando complicaciones circulatorias. Es importante que la sangre se distribuya a los segmentos de los pulmones con los alvéolos mejor oxigenados. Debido a esto, el pulmón tiene la capacidad de llevar esa sangre hacia esas zonas con los alvéolos más capaces de producir un mejor intercambio de oxígeno. La disminución del oxígeno alveolar reduce el flujo alveolar local y redistribuye la sangre, así no desperdiciando aire ni sangre en alvéolos que no funcionan. Para esto nos sirve recordar los gradientes de presión hidrostática. La presión hidrostática es igual a 0 a la altura del corazón, así conforme descendemos, esa presión aumenta, y conforme ascendemos, esa presión disminuye. A la altura de los pulmones, que están a la altura del corazón, hay diferentes zonas de circulación o de presión hidrostática. Está una zona 1, una zona 2 y una zona 3. Podemos ver cómo la zona 1, la presión dentro de los pulmones está tan cerca del corazón que el mismo alvéolo tiende a contraer el vaso sanguíneo. En una zona 2, esta presión tiende a ser un poquito más equitativa y permite un flujo, aunque entorpecido. Y en una zona 3, el flujo o la presión que hay en los alvéolos no es tanta y permite un flujo más fácil, un flujo más facilitado de la sangre a través de los alvéolos. Bien, la presión capilar pulmonar es de 7 milímetros por mercurio, como lo mencionaba hace rato. Bueno, vamos a analizarlo. La sangre pasa a través de los capilares pulmonares en 0.8 segundos con un gasto cardíaco normal, que es de 5 a 6 litros por minuto, como lo mencionábamos hace rato, y puede acortarse a 0.3 segundos. Esto, considerando las fuerzas de entrada como las fuerzas de salida de la sangre y de los líquidos en las arterias y vasos pulmonares, da un total de 7, lo que produce un déficit, o más bien dicho, una salida de líquido, como mencionaba, tiende a causar edema pulmonar. Si no fuera por un correcto drenaje tanto linfático como venoso, esto podría causar insuficiencia cardíaca o patologías pulmonares. Asimismo, el líquido de la cavidad pleural. La membrana pleural es una membrana serosa mesenquimatosa, porosa, a través de la que trasudan pequeñas cantidades de líquido intersticial de características mucoides. De ahí la importancia del líquido pleural, ya que mantiene ambas pleuras lubricadas y que facilitan el movimiento o desplazamiento de los pulmones en la cavidad torácica. Asimismo, como mencionábamos también hace un momento, el derrame pleural es una complicación debido a que ese líquido que lubrica ambas pleuras sale o puede ser, o se acumula debido a un bloqueo linfático, a una insuficiencia cardíaca, a una reducción osmótica coloidal del plasma o a una infección, esto dificultando el paso del aire a través de los pulmones, dificultando la respiración.
Principios físicos del intercambio gaseoso. Después de ventilar los alvéolos con aire fresco, el siguiente paso de la respiración es la difusión de oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar y la difusión de dióxido de carbono en la dirección opuesta, desde la sangre hacia los alvéolos. El proceso de difusión es simplemente el movimiento aleatorio de moléculas en todas las direcciones a través de la membrana respiratoria y los fluidos adyacentes. Sin embargo, en la fisiología respiratoria no solo nos ocupa el mecanismo básico por el cual ocurre la difusión, sino también la velocidad a la que ocurre, que es un tema mucho más complejo, que requiere una comprensión más profunda de la física de la difusión y el intercambio gaseoso. Para que ocurra la difusión, debe haber una fuente de energía. Esta fuente de energía se basa en el movimiento cinético de las moléculas, excepto la temperatura del cero absoluto. Todas las moléculas de la materia están continuamente en movimiento. Para las moléculas libres que no están unidas físicamente a otras, esto significa un movimiento lineal a alta velocidad hasta que chocan con otras moléculas, luego rebotan en nuevas direcciones y continúan moviéndose hasta que chocan con otras moléculas nuevamente. De esta manera, las moléculas se mueven rápida y aleatoriamente entre sí. Difusión neta de un gas en una dirección. Efecto de un gradiente de concentración. Si una cámara o solución de gas tiene una concentración alta de un gas en particular en un extremo de la cámara y una concentración baja en el otro extremo, la difusión neta del gas ocurrirá del extremo de mayor concentración hacia el área de baja concentración. La razón es porque hay muchas moléculas en el extremo de mayor concentración para difundir hacia el extremo de menor concentración. Por lo tanto, las velocidades de difusión en cada una de las direcciones son proporcionalmente diferentes. Presiones parciales. La presión es causada por los múltiples impactos de las moléculas en movimiento contra una superficie. Por tanto, la presión de un gas se refiere al impacto sobre las superficies de las vías respiratorias y los alvéolos. Esta es proporcional a la suma de las fuerzas del impacto de todas las moléculas de ese gas que golpean la superficie en cualquier instante. Esto significa que la presión es directamente proporcional a la concentración de las moléculas de ese gas. En la fisiología respiratoria se trata de mezclas de gases, principalmente oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. La tasa de difusión de cada uno de estos gases es directamente proporcional a la presión causada por este gas solo, que se denomina presión parcial de tal gas, por ejemplo, presión parcial de oxígeno, presión parcial de nitrógeno y presión parcial de dióxido de carbono. Factores que determinan la presión parcial de un gas disuelto en un fluido. La presión parcial de un gas está determinada no solo por la concentración, sino también por el coeficiente de solubilidad del gas. Es decir, algunos tipos de moléculas, por ejemplo el CO2, son atraídas física o químicamente por moléculas de agua, mientras que otro tipo de moléculas son repelidas. Cuando las moléculas son atraídas, pueden disolver muchas más sin acumular un exceso de presión parcial dentro de una solución. Por el contrario, en el caso de moléculas que son repelidas, se desarrollará una alta presión parcial con menos moléculas disueltas. Estas relaciones se expresan en la ley de Henry, en la cual la presión parcial es igual a la concentración del gas disuelto entre el coeficiente de solubilidad. Los factores que afectan la velocidad de difusión del gas en un líquido son la solubilidad del gas en el líquido, el área transversal del líquido, la distancia a través del cual se va a difundir el gas, el peso molecular de este gas y la temperatura que tiene el líquido a través del cual se va a difundir. Concentración de oxígeno y presión parcial en los alvéolos. El oxígeno se absorbe continuamente desde los alvéolos hacia la sangre de los pulmones y el oxígeno nuevo se respira continuamente hacia los alvéolos desde la atmósfera. Cuanto más rápidamente se absorbe el oxígeno, menor se vuelve su concentración en los alvéolos. A la inversa, cuanto más rápidamente se inhale oxígeno nuevo a los alvéolos desde la atmósfera, mayor será su concentración.
Por lo tanto, la concentración de oxígeno en los alvéolos, así como su presión parcial, está controlada por los siguientes factores: la tasa de absorción de oxígeno en la sangre y la tasa de entrada de nuevo oxígeno a los pulmones por el proceso ventilatorio. Dióxido de carbono, concentración y presión parcial en los alvéolos. El dióxido de carbono se forma continuamente en el cuerpo y luego se transporta en la sangre a los alvéolos. Se elimina continuamente de ellos por ventilación. Primero, la presión parcial de CO2 alveolar aumenta directamente en proporción a la tasa de excreción del mismo. En segundo lugar, la presión parcial de CO2 alveolar disminuye en proporción inversa a la ventilación alveolar. Por lo tanto, las concentraciones y presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos están determinadas por las tasas de absorción o excreción de los dos gases y por la cantidad de ventilación alveolar. El aire expirado es una combinación de aire del espacio muerto y aire alveolar. La composición general del aire expirado está determinada por lo siguiente: la cantidad de aire expirado, que es aire del espacio muerto, y la cantidad que es aire alveolar. La primera porción de este aire, el aire del espacio muerto de las vías respiratorias, es aire humidificado típico. Luego, progresivamente, más y más aire alveolar se mezcla con el aire del espacio muerto hasta que todo el aire del espacio muerto finalmente ha sido filtrado y nada más que el aire alveolar es expirado al final de la expiración. Difusión de gases a través de la membrana respiratoria. Unidad respiratoria, también llamada lóbulo o lobulillo respiratorio. Se compone de un bronquiolo respiratorio, conductos alveolares, aurículas y alvéolos. Hay cerca de unos 300 millones de alvéolos en los dos pulmones, y cada alvéolo a su vez tiene un diámetro medio de 0.2 milímetros. Las paredes alveolares son extremadamente delgadas y entre los alvéolos hay una red casi sólida de capilares interconectados. Membrana respiratoria. En esta imagen se muestra la ultraestructura que compone la membrana respiratoria, y que es la capa de líquido que contiene surfactante y que tapiza el alvéolo, lo que reduce la tensión superficial del líquido alveolar. El epitelio alveolar, que está formado por células epiteliales delgadas, la membrana basal epitelial, el espacio intersticial delgado entre el epitelio alveolar y la membrana capilar, la membrana basal, que en muchos casos se fusiona con la membrana basal del epitelio alveolar, la membrana del endotelio capilar. Los factores que determinarán la rapidez con la que un gas atraviesa esta membrana son el grosor de la membrana, el área superficial de la membrana, el coeficiente de difusión del gas en la sustancia de la membrana y la diferencia de presión parcial del gas entre los dos lados de la membrana. Capacidad de difusión de la membrana respiratoria. La capacidad de la membrana respiratoria para intercambiar un gas entre los alvéolos y la sangre pulmonar se expresa en términos cuantitativos por la capacidad de difusión de la membrana respiratoria, que es definido como el volumen de un gas que se difundirá a través de la membrana cada minuto para una diferencia de presión parcial de 1 milímetro de mercurio. Ahora hablaremos de la regulación de la respiración. El centro respiratorio está formado por varios grupos de neuronas, localizadas bilateralmente en el bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco encefálico, y se divide en tres grupos principales: la porción dorsal, la porción ventral y el centro neumotáxico. Además, varoreceptores y diversos tipos de receptores pulmonares. Las células del grupo respiratorio dorsal se van a encontrar en la porción ventral del bulbo raquídeo y principalmente producirán la inspiración. El núcleo del tracto solitario es la terminación nerviosa de los nervios vago y glosofaringeo, que transmiten las señales sensitivas desde quimiorreceptores, varoreceptores y diversos tipos de células. Además,
el grupo respiratorio dorsal controla el ritmo básico de la respiración. La señal nerviosa que se transmite a los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, es débil al inicio y aumenta de manera continua a modo de rampa durante 2 segundos, produciendo así una inspiración, seguida por una inactivación con una duración de 3 segundos, y así se produce la expiración. Posteriormente comenzará otro ciclo. El centro neumotáxico, localizado dorsalmente en el núcleo parabraquial de la parte superior de la protuberancia, transmite señales hacia la zona inspiratoria. Su función principal será controlar el punto de desconexión de la rampa inspiratoria, controlando así la fase de llenado del ciclo pulmonar. Además, tiene un efecto secundario que es el de aumentar la frecuencia de la respiración. El grupo respiratorio ventral se encuentra en la porción ventrolateral del bulbo raquídeo y su función principal será producir la expiración. La zona expiratoria ventral contribuye también al impulso respiratorio adicional, es decir, al aumento de la ventilación pulmonar. Estas permanecerán inactivas en la respiración normal. Por lo tanto, estas neuronas contribuyen tanto a la inspiración como a la expiración, actuando como mecanismo de sobreestimulación cuando se requieren altos niveles de ventilación pulmonar. Ahora hablaremos del reflejo de insuflación de Hering-Brewer como un mecanismo protector. Además de los mecanismos de control respiratorio del sistema nervioso central que actúan totalmente en el interior del tronco encefálico, señales nerviosas sensitivas procedentes de los pulmones también contribuyen a controlar la respiración. Los receptores más importantes que están localizados en las porciones musculares de las paredes de los bronquios y de los bronquioles son los receptores de distensión. Estos receptores de distensión transmitirán señales a través del nervio vago hacia el grupo respiratorio dorsal cuando los pulmones están sobredistendidos. Así, funciona como un mecanismo protector para impedir una insuflación excesiva. Desconecta la rapa inspiratoria, por lo que aumenta la frecuencia respiratoria. Cabe señalar que este reflejo de insuflación de Hering-Brewer se activará cuando el volumen sea de 1.5 litros, es decir, 3 veces superior al del valor normal. El último objetivo de la respiración es mantener concentraciones adecuadas de oxígeno, dióxido de carbono e iones de hidrógeno en los tejidos. El exceso de dióxido de carbono o de iones de hidrógeno en la sangre actúa principalmente de manera directa sobre el propio centro respiratorio, haciendo que se produzca un gran aumento de la intensidad de las señales motoras tanto inspiratorias como expiratorias hacia los músculos respiratorios. El oxígeno actúa casi totalmente sobre los quimiorreceptores periféricos que están localizados en los cuerpos carotídeos y aórticos, y estos a su vez transmiten señales nerviosas adecuadas al centro respiratorio para controlar la respiración. No tienen un efecto directo significativo sobre el centro respiratorio del encéfalo en el control de la respiración. Además del control de la actividad respiratoria por el propio centro respiratorio, se dispone de otro mecanismo para controlar la respiración. Este es llamado el sistema de quimiorreceptores. Se encuentran en varias zonas fuera del encéfalo. Son principalmente importantes para detectar modificaciones del oxígeno de la sangre, aunque también responden en menor grado a modificaciones de las concentraciones de dióxido de carbono y de iones de hidrógeno. Como lo mencionamos anteriormente, los quimiorreceptores transmiten señales nerviosas al centro respiratorio del encéfalo para contribuir a la regulación de la actividad respiratoria. Los cuerpos carotídeos están localizados bilateralmente en las bifurcaciones de las arterias carótidas comunes. Sus fibras aferentes pasan a través de los nervios de Hering hacia los nervios glosofaríngeos y posteriormente a la zona respiratoria dorsal del bulbo raquídeo. Los cuerpos aórticos están localizados a lo largo del callado de la aorta y sus fibras nerviosas aferentes pasan a través de los nervios vagos y también a la zona respiratoria vulvar dorsal.